Hola, ¿cómo están? Bueno, yo muy bien, gracias. Y estuve pensando en un nuevo tema que me parece interesante para todos, porque de alguna u otra manera todos estamos relacionados con el tema del que quiero hablar hoy. ¿Cuál es el tema? El tema es las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Todos tenemos diferentes necesidades, pero existen lo que se llama necesidades básicas. Y priorizando las necesidades básicas, me gustaría comenzar a hablar de Abraham Maslow, que nació en el año 1908 y falleció en el año 1970. Era un psicólogo humanista que creó la pirámide de Maslow, que lleva su nombre. La pirámide de Maslow, en la secundaria, volviendo a la secundaria, se ve en administración, se ve en microeconomía, se ve en emprendimiento, se ve en esta materia que tiene que ver con práctica laboral. ¿Y por qué se ve en todas estas diferentes áreas? Porque justamente habla del ser humano y habla de las necesidades básicas, que son fundamentales para cualquier ser humano en cualquier país en el que viva, satisfacerlas. Las necesidades están relacionadas con deseos, pero no quedan solamente en deseos, porque si fuera así, yo diría, bueno, yo deseo un auto nuevo. Sin embargo, las necesidades básicas hablan de lo primordial para la vida. ¿Y qué es lo primordial para la vida? Los alimentos, el abrigo, la vivienda, como 3 ítems fundamentales. Tienen que estar satisfechos. Y yo siento, y esto lo afirmo, porque he leído mucho al respecto, que los países y los estados de esos países, porque estados hay en todos los países. Si hay alguno que no tenga estado, cuéntenme, porque tal vez se me pasó. Puede ser, todo puede ser, el mundo es muy grande. Entonces lo que yo digo es, si el Estado de un país mira para otro lado y no quiere ver que los ciudadanos de ese país tienen necesidades básicas, insatisfechas, y no hace nada para corregirlo, bueno, eso va a estar hablando mucho de la persona que esté al mando de ese Estado, sin banderas políticas y sin ningún tipo de ideología. Me refiero al Estado en el mundo entero. Entonces, yo Estado, si veo que una persona no tiene alimentos para subsistir y no hago nada, ni siquiera se me ocurre, o no pido ayuda a los privados, porque yo puedo hacer muchas cosas, yo Estado puedo hacer muchas cosas. ¿Qué puedo hacer? Puedo pedir ayuda a entidades religiosas, puedo pedir ayuda a personas, puedo pedir ayuda a empresas privadas, puedo pedir ayuda, porque no me da económicamente para resolver este problema
tan profundo y grave. Entonces, entre todos estos que yo nombré, seguramente a alguien se le va a ocurrir una idea para resolver esto. Yo recuerdo hace unos años, fue antes de la pandemia lo que les voy a contar, una mujer emprendedora quería ayudar a las personas de calle, a las que dormían en la calle. Entonces se le ocurrió, no tuvo mejor idea, esto lo pueden encontrar en YouTube porque está, no pueden imaginar esta idea cómo revolucionó no solo algunas ciudades que tenían este inconveniente, sino también a las personas que vivían allí. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la idea de ella? La idea de ella fue buscar recursos que sean o que pertenezcan a lo que desechamos. Entonces, diseñó bolsas de dormir con sachet de leche. Y adentro la forró y les puso parte de una manta. Entonces, estas personas que vivían y dormían en la calle, al menos tenían una bolsa de dormir impermeable y abrigadita. Bueno, esta mujer, por supuesto que al desarrollar este emprendimiento se hizo muy conocida y la siguieron varios. Y ya después tuvo que contratar personas porque no daba abasto con los pedidos. Y comenzó como algo solidario. No comenzó como una empresa para ganar dinero, sino que nadie le pagó lo que ella hacía. Nadie. Sí después, y en mi ciudad también, o sea, a nivel local les estoy hablando, se juntan los sachets para continuar con ese modelo que presentó esta persona y continuar haciendo estas bolsas de dormir, porque también sirven para aquellas viviendas precarias que no tienen gas o no tienen el dinero para comprar una garrafa, ¿sí? Entonces, si a esta persona, una mujer de Capital Federal, estamos hablando de Cava, Argentina, se le ocurrió hace más de 10 años esta idea que ayudó a un montón de personas, ¿qué puede hacer el Estado pidiendo a la comunidad en general ideas para resolver problemas? Porque no hay dinero, pero las personas tenemos, ¿qué tenemos las personas? Tenemos algo que nos ocupa bastante el tiempo con cosas que no sirven para nada. Pero también tenemos ese algo que nos permite imaginar, soñar y crear ideas. Nuestro cerebro. Y eso nos va a permitir encontrar, o a veces no, pero sí compartir con otros y tratar de conversar para ver qué se puede hacer por la comunidad, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Por eso, volviendo al tema de hoy, que son las necesidades, y al psicólogo Maslow, que creó la pirámide que se usa en administración, en microeconomía, en emprendimiento, en proyecto vocacional, en todo lo que se le ocurra, porque está presente el ser humano y sus necesidades. Después de cubrir las básicas, aparece la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Bueno, si nosotros pensamos en la ley laboral, vamos a nombrar algo nuestro cercano, ¿no? La ley laboral. La ley laboral produjo mucha incertidumbre y mucho miedo en cientos de personas, si no decir en prácticamente los habitantes del país. Porque eran cambios y no sabíamos de qué se iba a tratar, porque ya habíamos tenido una flexibilización laboral en los 90, que había cambiado un montón de cosas y muchas favorecían a las empresas y no tanto a los empleados. Entonces la gente, por supuesto, tuvo miedo. Yo los invito como coach a que eviten sentir esa emoción tan negativa, porque está diseñado de alguna manera a través de los medios de comunicación y de otras cosas que se les ocurra
infundir miedo. El miedo en las personas provoca, aparte de incertidumbre, que no sepas qué hacer, quedarte quieto y no saber qué hacer, qué paso seguir y un montón de cosas más que bueno, si me las contás estaría buenísimo. Entonces evitar sentir ese miedo, porque ese miedo que te paraliza no te va a dejar dar el primer paso que vos podés dar. Vos tenés que confiar en vos siempre y tratar de sentir otras emociones. Si querés, enojate. Es mejor que te enojes, porque el enojo está con una frecuencia superior al miedo, entonces te va a dejar avanzar. O por lo menos vas a gritar y vas a decirle de todo a tu jefe, a tu amigo, a tu hermana, al que se te ocurra, al vecino. Y vas a seguir avanzando, ¿sí? Entonces trata de evitar el miedo. La seguridad, volvemos a eso, de Maslow. La seguridad habla de cuando una persona ingresa en una empresa, ingresa porque, bueno, tiene que cubrir sus necesidades básicas y también quiere invertir seguramente en el futuro, en un terreno, una casa, un auto, viajes, lo que se te ocurra. Pero para eso tiene que pasar un tiempo. ¿Qué sería la seguridad? En este caso sería cuando ya pasó ese plazo de 3, 6, un año de tiempo, donde vos ya no sos contratado a prueba, sino que vos sos efectivo. Efectivo entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque pueden pasar varias cosas. La empresa se puede fundir, puede entrar en concurso y puede despedir a toda la gente. Ha pasado. Tenemos una lista larguísima. Puede ser que la política económica cambie y si cambia la política económica puede afectar a mi empresa y yo tengo que despedir a la gente. Por eso digo que efectivo entre comillas. Si yo por alguna razón, no sé, tengo que manejar una máquina en el campo, yo estoy hablando de acá de Comodoro, el petróleo, vamos a hablar de eso, y me mandé una bacana, o sea, ¿qué hice? Hice algo que no debería haber hecho, cometí un error, es muy probable que me despidan con justa causa. Y yo era efectivo. Pero todo eso está escrito, y como está escrito, se puede cumplir, lo puede cumplir la empresa. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cuando hablamos de seguridad, hablamos de ese tiempo que tiene que pasar para que yo sienta que estoy tranquilo en mi puesto laboral. ¿Sí? Bien. Después de eso aparece la autoestima. ¿Qué sería la autoestima? La autoestima, en la pirámide de Maslow, habla de cuando nos integramos a los equipos de trabajo. Suele pasar que cuando uno ingresa en una organización, ya sea pública, privada, no importa, mixta, como quieran, tengo que ser aceptado por las personas que ya estaban ahí. Y generalmente cuando una persona ingresa, el resto tiene desconfianza. No sabe quién es, qué estudios tiene, qué capacidad, hasta que comienzan a comunicarse. Eso no significa que las personas confíen en mí. Tampoco digo que la persona que ingresa no confíe en los que están. Pero hay como un proceso, una etapa donde vos te acomodas en esa organización y comenzás a interactuar y te dicen a veces, digo así a veces, porque es a veces, colaboran con vos en las tareas y te indican qué es lo conveniente hacer o qué no. Y otras veces no te dicen nada y te dejan equivocarte, porque como existe la desconfianza y un poco de miedo de la otra persona, si sos muy bueno la podés reemplazar y ascender, y si no sos tan bueno, no sé, te quedás en el mismo lugar. ¿Se entiende? Entonces, está esa etapa de la autoestima. Después de la autoestima viene la parte creativa, donde la persona ya ascendió y ya se anima a crear. ¿A qué me refiero con esto? Se anima a crear algo nuevo que beneficie a la organización. Puede ser la forma de comunicar,
puede ser un proceso, puede ser un método. Eso sería lo que sigue en esta pirámide de Maslow. Hasta que llegamos al punto máximo de la pirámide, imagínense la punta de la pirámide, cuando está la autorrealización. O sea, la persona ya pasó por todas las etapas, pasó por las básicas, por la seguridad, por la autoestima, por la creación y ahora está en la autorrealización. Entonces, ¿qué sucede? Si a ese recurso humano, si a esa persona no se le da la oportunidad de ascender o de hacer otra tarea relacionada a lo que creó, esa persona se va de la organización. Pierde la empresa al recurso humano que estuvo 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que ustedes quieran, 15 años, 20 años, se va a otro lado. Va a buscar en otro lugar lo que no encontró en ese lugar. ¿Sí? Para la organización que deja ir a esa persona, es un costo altísimo. ¿Por qué? Porque esa persona no solo se capacitó, trabajó, le hizo ganar dinero a la organización, sino que además esa persona tiene conocimientos de cómo se trabaja en el lugar, de cómo se comunica y de los errores que comete la empresa o la institución pública, si quieren. ¿Se entiende? Sabe todo eso. Pero bueno, los que están al mando, hablemos de los gerentes, los directivos, no se dan cuenta y lo dejan ir. Tal vez nunca se den cuenta. No significa que se van a dar cuenta cuando se vayan. Pues sí, puede que no. El tema es que esa persona está en busca de su objetivo personal, que puede ser, en la organización, ¿no? Que puede ser llegar a ser gerente. ¿Sí? Yo he conocido gerentes en hoteles que comenzaron como botones y pasaron por todos los puestos. Botones, recepcionistas, jefe de recepción, jefe de botones, bueno, y así ascendieron hasta llegar a gerente del hotel. Esa empresa sí se dio cuenta, sí entendió a ese recurso humano, sí lo valoró y por eso le permitió ascender y llegar a la autorrealización y quedarse en la organización. ¿Por qué es importante? Porque esa persona que pasó por todos esos puestos laborales sabe cómo se debe trabajar, cómo se debe comunicar, cómo se debe atender al cliente para no perderlo, para fidelizarlo. Entonces, a las empresas les digo, cuiden a sus recursos humanos. Sin sus recursos humanos, ningún robot chino o de cualquier país, ni la IA, ni un marciano pueden reemplazar a un ser humano que trabaja siendo feliz en ese lugar, porque lo ideal es que la persona esté cómoda, que esté tranquila, que esté contenida, que esté capacitada, que sea bien paga, que sea reconocida y de esa manera la empresa va a evolucionar. Si no, seguimos como en la Edad Media. Hasta la próxima.